En esta cadena de videoprácticas vamos a ver cómo establecer el servicio de RAS correctamente. Disponemos de un servidor miembro, el SVR2K3, y de un controlador de dominio, el CD2K3, y vamos a utilizar los dos equipos para, si es posible, hacer toda la práctica. Vamos a montar el servicio de RAS en el servidor SVR2K3. Imprescindible el tener dos tarjetas de red. Tenemos una primera tarjeta de red que hemos llamado otra, que vamos a ver las características. Tiene como dirección la 10.10.10.10 y va a simular ser la tarjeta con la que nos conectamos a y desde Internet. Vamos a tener una segunda tarjeta de red, que es la que hemos denominado la red curso, que va a tener una dirección de red que simulará ser una dirección interna de las prohibidas y del gremio de las 192.168.1.251. En el controlador de dominio disponemos de una única tarjeta de red y tiene una dirección correspondiente a la red que hemos denominado privada, 192.168.1.250. Bueno, pues con esta pequeña preparación nada más, vamos a irnos al servidor miembro y lo primero que tenemos que establecer es el servicio de RAS. Vamos a ver en herramientas administrativas si el servicio de RAS disponemos de él. En efecto, disponemos de él. Suele ser normal. Lo que suele ser normal también es que está no configurado. De manera que lo primero que nos va a pedir siempre su asistente es que lo configuremos. El estado del servidor ahora mismo es detenido, como vemos por aquí, por estar no configurado. Vamos a irnos al nodo del propio servidor, hacemos botón de la derecha, configurar y habilitar el enrutamiento y acceso remoto. Aparece un asistente, le damos siguiente. Si ya sabemos exactamente lo que queremos, podríamos seleccionar desde aquí, por ejemplo, acceso remoto, acceso telefónico y red privada virtual, o si además lo queremos con traducción de direcciones de red, como puede ser un NAT, o acceso a una red privada virtual, etcétera, o si queremos ser más selectivos, podríamos incluso coger configuración personalizada y luego decidimos qué es lo que queremos. La gran diferencia entre escoger un servidor de RAS de acceso remoto o un servidor de VPN normalmente son el número de puertos que se abren. Así que nos da igual porque luego controlaremos esos puertos. Vamos a decir siguiente aquí como servidor de acceso remoto y vamos a escoger que queremos un servidor de VPN. Un servidor de VPN es un servidor llamado Virtual Private Network, es decir, red virtualmente privada. Por consiguiente es una red que de privada no tiene nada, es una red que nos comunica con Internet, pero que nosotros vamos a dotar de unos protocolos que hagan que se ejerza sobre ella una cierta privacidad. Hacemos siguiente y ahora tenemos que escoger, como vemos es imprescindible que este equipo tenga dos tarjetas de red. Una es la que nos va a permitir conectarnos a los equipos de Internet, aunque aquí haremos una pequeña trampa pero justificada. Como no estamos saliendo aquí a Internet ni tenemos un equipo desde fuera, pues lo que haremos es simular que el equipo que ejerce como controlador de dominio además ejercerá como cliente. Entonces, ¿cuál es la red que nos va a permitir conectarnos a ese Internet? Vamos a suponer que es la red otra, la de la 10.10.10.10, y como aquí nos pide seleccione la interfaz que conecta este servidor a Internet, pues seleccionamos esa interfaz. También vemos aquí que nos da la posibilidad de habilitar seguridad de la interfaz seleccionada configurando filtros de paquete. Los filtros de paquete los podemos ver más adelante. Podemos filtrar los paquetes que provengan de un determinado host o de una determinada red, o que vayan a un determinado host o red, etc. Vamos a decir siguiente. ¿Cómo deseamos asignar las direcciones? Cuando ahora un cliente remoto se conecte, le daremos direcciones o bien de un ámbito de un servidor de DHCP, o en este caso lo voy a simplificar, de un intervalo de direcciones específicas. Le damos siguiente, decimos nuevo para crear el intervalo de direcciones que vamos a dar. Pues podemos dar una dirección del tipo, por ejemplo, pues de la 10.10.10.0 como dirección inicial. Bueno, vamos a poner la 11 porque teníamos el propio servidor que era la 10, hasta la, bueno, si decimos aquí 20 direcciones, por ejemplo, ya él nos coloca desde la 10.10.10.11
hasta las 10:10, 10:30. Damos a aceptar, damos siguiente. Nos pregunta si deseamos configurar este servidor para que trabaje con un servidor Radius. En principio vamos a decir que no, luego veremos cómo se hace. Le damos siguiente y por último finalizar. De manera que el asistente no nos genera ninguna complicación. Nos advierte, esto es una advertencia de que si hubiéramos seleccionado que las IP se repartieran por un servidor de DHCP, habría que configurar posiblemente un relé agente. No es el caso, le decimos que estamos de acuerdo, que muy bien, y esperamos a que el servicio se reinicie. No hemos sido selectivos, hemos cogido que este equipo pueda hacer de servidor de RAS y de enrutador, es lo que se conoce normalmente como R&R, Routing and RAS, pero podríamos en cualquier momento, si nos vamos aquí arriba y decimos propiedades, podríamos decidir si efectivamente el equipo funciona como enrutador y acceso remoto, R&R, o si solamente usa una de las R, solo router o solo servidor de RAS. Con marcar o desmarcar esto, pues nos va a decir que necesita reiniciar el servicio y listo. Como no nos crea ningún problema tampoco, lo vamos a dejar como enrutador y como servidor de RAS. Decíamos que la diferencia entre que tuviéramos un servidor de VPN o un servidor de RAS realmente era el número de puertos nada más. Aquí tenemos el número de puertos, vemos que, como hemos dicho, que es un servidor de VPN, nos ha creado una serie de puertos que son de tipo LPT1, PPTP, L2TP. Si yo quiero realmente poner bastante menos puertos, la cosa es tan simple como desde aquí decir propiedades de los puertos, y donde dice que tenemos 128 puertos del tipo PPTP, pues le vamos a decir que tenemos 10, no vamos a necesitar ninguno más. Le damos a aceptar, continuamos, y donde decimos que tenemos L2TP también 128, pues vamos a decirle también que en vez de 128 tenemos otros 10. Tener en cuenta que permita conexiones de acceso remoto, que son de entrada, y conexiones de entrada y salida. Le decimos aceptar y de acuerdo. Aceptamos esos protocolos y bueno, pues yo ya tengo montado, vemos que aquí se rescinden ahora el número de puertos. Tengo por un lado unas interfaces de red y luego aquí aparecerían los clientes de acceso remoto que se conectasen. Segundo apartado que está por aquí corresponde a la parte de enrutamiento. En enrutamiento aparecerá una parte general donde están también las interfaces. Si hubiera rutas estáticas aparecerían aquí, y si no las definiríamos con botón de la derecha y nueva ruta estática. Y aquí aparece pues otros protocolos cargados, como son IGMP o como son el agente relé de DHCP que hemos comentado antes. Si quisiéramos cargar algún otro tipo de protocolo, desde aquí en general diciendo protocolo de enrutamiento nuevo, pues estos son los protocolos posibles. El protocolo de OSPF, si quisiéramos actuar de forma dinámica sobre los routers, o bien el protocolo RIP versión 2, dependiendo del grado, el volumen que tenga nuestra red, y aquí también el servidor de NAT o de traslaciones de direcciones de red. No vamos a usarlo tampoco. Y por último, aquí tendríamos las directivas de acceso remoto. No conviene borrar estas directivas, porque cuando un usuario se conecte vía acceso remoto, lo primero que hará será comparar si sus condiciones igualan a las de las directivas. Si yo me borro la directiva, normalmente no habrá nada con qué comparar. De manera que lo suyo será crear nuestras propias directivas y subirlas. Estas directivas podemos seleccionarlas y decir subir o bajar, de manera que funcionan de bottom a top. La que está arriba del todo tendrá preferencia sobre la segunda, que tendrá a su vez preferencia sobre la tercera, etcétera. Así que si no nos dejan entrar por alguna de las de abajo, con que la de arriba nos permita entrar sería suficiente. Y con eso vamos a cerrar la primera parte, que sería la creación del servidor de RAS, que es lo que hemos hecho.